Efesios 6, estamos... la verdad que yo pensé, se los dije el otro día, yo iba a tomar esto de la armadura y la iba a pasar súper rápido. Así dije, no, la iba a comentar nada más, pero el Señor me ha llevado y me ha insistido, su Espíritu me ha amonestado a que tengo que detenerme en esto. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con la vida cristiana de ella esto de la armadura? Mucho, ¿verdad? Porque es parte de nuestro vivir. La lucha es una etapa en que nosotros tenemos que, o sea, durante nuestra vida cristiana vamos a tener que enfrentar luchas. Nuestros enemigos, ¿cuáles son? La carne, el mundo y Satanás, nuestros adversarios. Alguien dijo que el mayor enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Peleamos con nuestro mayor enemigo y nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Ahora Satanás, ¿verdad? Cuando se toma alianza con nuestra naturaleza carnal, la ruina para el ser humano. Y cuando el mundo, ¿verdad?, está unido, ¿verdad?, con Satanás y la carne y todo, el hombre termina, ¿verdad?, el ser humano termina en una condición paupérrima. Bien, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, Efesios 6, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomen fuerza en el Señor y en la potencia de su fortaleza, dice esta traducción. Y vístanse vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Cuál es la manera para poder estar firme? Vistiéndonos. Si no nos vestimos, no vamos a poder estar firmes. Esto es serio, esto es delicado, esto es demasiado importante. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hablamos un domingo solamente de las acechanzas del diablo, los artificios del diablo, las astucias del diablo, las trampas que coloca, ¿verdad?, para hacernos caer. Dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Mire, fíjese, aquí van en una jerarquía. Principados van de menos a más. Principados contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, otra vez, tomad toda la armadura de Dios. Versículo 13, tomad toda la armadura. Mire, lo he dicho muchas veces, la armadura no es algo que va a caer sobre usted. No es que Dios lo vaya a vestir a usted. Usted tiene que vestirse. Eso se entiende, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. O sea, usted debe colocarse esa armadura. Si usted no se la coloca, no va a poder estar firme. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos han tenido días malos? Hay días malos, días buenos, ¿verdad? Pero cuando dice aquí días malos, no se refiere a un día a lo mejor para asustar, no, va a llegar un día malo para nuestras vidas. No, vivimos en un mundo, ¿verdad?, en que sus días son malos. ¿Cuántos se dan cuenta que vivimos en este tiempo que estamos viviendo, los días son malos? No es que, ¿cuándo irá a llegar ese día malo? Los tiempos que estamos viviendo son días malos. No olvidemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice, por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. O sea, Dios no solamente nos rescató. Eso es lo que el pueblo de Israel creyó y llegó a pensar, y eso es lo que lo desvió, ¿verdad? Ellos creyeron que Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto para morir de hambre, para morir de sed, para ser consumido, ¿verdad?, por enemigos naturales, serpientes venenosas, ¿verdad? Escorpiones, en el desierto hay todas esas cosas. Y ellos reclamaron, o sea, ellos creyeron que Dios los había sacado, ¿verdad?, para dejarlos ahí, en el desierto. Entonces, no creamos, ¿verdad?, esa enseñanza limitada que hoy día se enseña en muchas congregaciones, en muchas denominaciones, en muchas religiones. Dios me salvó y lindo, precioso, voy al cielo. ¿Y lo demás?
Ahí nada más, nos han entregado la mitad, nos han mostrado una cara de la moneda. Si bien es cierto, el Señor murió por nuestros pecados y nos perdonó. Amén. ¿Cuántos son perdonados aquí? Hemos sido perdonados, maravilloso, nos quitó la mochila, ¿verdad? Y ahora estamos liberados de nuestra mochila de pecado, ¿verdad? Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora tenemos un camino que caminar. Ahora tenemos una lucha que dar, una pelea que dar. Aquí no nos habla de una batalla colectiva en que entre todos vamos a tener que enfrentarla. No, aquí nos está hablando de una batalla personal. Personal quiere decir que usted tiene que dar esa batalla y usted tiene que vestirse personalmente. Así como el alimento que usted come le sirve para usted, no me sirve a mí. Entonces, sigo leyendo, versículo 14. Estad pues firmes. Esta palabra firme aparece en cada versículo. ¿Se da cuenta o no? Yo la tengo destacada aquí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia. En ese punto vamos, ¿verdad? El domingo pasado estuvimos hablando de la importancia del cinturón de la verdad. Nosotros necesitamos entender la parte física para luego poder entender la parte espiritual. Si nosotros no entendemos lo físico, no podemos entender la realidad espiritual. Y las cosas físicas son las que están más cercanas a nosotros, por lo tanto, esas cosas las entendemos, nos relacionamos con ellas, y esas sirven como metáforas para, de alguna manera, hacernos comprender y entender las cosas que no vemos, que no tocamos. Lamentablemente para el ser humano, lo visible y lo tangible, lo que puede tocar, lo que puede ver, eso es realidad. Pero lo que no puede tocar y no puede ver físicamente es irrealidad. Pero para los hombres y las mujeres de fe hay un mundo que no podemos ver, hay un mundo que no podemos tocar, pero que es real. ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos, ¿verdad?, tomar la armadura de Dios para poder enfrentarnos, ¿verdad?, a esos momentos complicados y difíciles. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios en su misericordia no nos ha dejado solos, como pensó el pueblo de Israel en el desierto. Él quiere que avancemos y que entremos en lo que Dios tiene para nosotros. Que lleguemos, ¿verdad?, y tomemos de lo que Él nos ha dado. Y esta batalla, esta lucha no es para lograr conseguir algo para nosotros, sino al contrario, es para retener. Las piezas de la armadura son defensivas, no son mayormente ofensivas. Esta es una batalla en la cual nosotros, ¿verdad?, el enemigo va a venir a enfrentarnos para sacarnos de nuestra posición, para quitar de alguna manera, ¿verdad?, lo que Jesucristo ya logró. O sea, nosotros peleamos contra un enemigo que está vencido. Nosotros nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando a un enemigo que ya fue derrotado. Qué maravilloso eso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que retener lo que Dios nos ha dado y permanecer firmes, ¿verdad? Y que nada ni nadie nos mueva y nos saque de nuestra posición. Nuestra posición la vimos la otra vez, que estamos sentados en lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales, o sea, Dios nos dio una posición. Y nuestro vivir como cristianos debe ser en la fe de esa posición. Una cosa es nuestra posición y otra cosa es nuestra condición. En nuestra condición, ¿verdad?, nosotros vamos a tener que de alguna manera lidiar, luchar en nuestra condición. Pero Dios nos ha dado una posición y la fe toma esa posición, ¿verdad?, y la hace realidad en nuestro diario vivir. ¿Cómo puedo ya estar protegido contra los dardos y contra las saetas y contra todo el ataque del enemigo en nuestras partes vitales? La coraza nos sirve para proteger nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y el enemigo atacará ahí.
traerá, ¿verdad?, sentimientos, traerá a nuestro ser interior algo que nos afecte y nos derriba y sucumbimos. Pero la justicia, ¿qué justicia? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, se vistieron de hojas, con hojas? Y cuando Dios los llama, salió a buscarlo, dice, ¿dónde estás tú? Y aparece Adán allí, dice, ¿qué te pasó? Le dice Dios, es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y él se había vestido con hojas. Pero Dios, ¿qué hace? Después la palabra dice que Dios lo vistió con pieles. Lo vistió con pieles. Él se había vestido, ¿verdad?, para esconder su desnudez. Y esas justicias o esa vestimenta que él se había puesto era una vestimenta, ¿verdad?, de su justicia personal. Él de alguna manera pensaba ocultar su maldad, ocultar su pecado vistiéndose. Entonces hay mucha gente, tenemos el caso de Caín, ¿verdad?, de alguna manera en que él quiere justificarse por lo que él hacía. Y él llevó una ofrenda a Dios. Caín llevó una ofrenda a Dios de su legumbre, ¿verdad?, del trabajo, del esfuerzo, creyendo que eso iba a agradar a Dios. Pero Abel llevó un cordero. Dios se agradó porque la ofrenda de Abel era por el camino de la fe. Y la ofrenda de Caín era por el camino de la autojustificación de sus propias obras. Él creía que iba a agradar a Dios por lo que él hacía. Y allí es donde Satanás ataca. Allí es donde Satanás, ¿verdad?, te va a tratar de derribar cuando tú no tienes puesta esta coraza de justicia, que no es la justicia propia, no es la justicia personal, es la justicia de Dios. O sea, nosotros debemos ponernos esa armadura, y esa armadura que tiene que ver esa pieza de justicia para protegernos de los dardos y saetas del enemigo, tiene que ver no con lo que nosotros podemos hacer, sino con lo que Dios ha hecho. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:21, dice que el que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. En su vida él no hizo pecado, pero cuando fue puesto en la cruz, él murió como un pecador. 2 Corintios 5:21 dice que el que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De qué está hablando? Cuando aquí habla de la coraza de justicia, habla de la justicia de Dios, no de nuestra justicia. En nosotros no hay justicia propia. Nosotros no tenemos justicia. Nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Dios necesita vestirnos. Y ahora, ¿de qué manera nos ha vestido? Nos ha vestido con la justicia de Cristo. Cristo, mire, si lo podemos decir así, Cristo logró un ropaje para nosotros. Cristo logró, ¿verdad?, al vivir en obediencia al Padre, al vivir, ¿verdad?, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, logró una justicia que nosotros no teníamos, una ropa que nosotros no teníamos. Y esa ropa que Él logró nos la dio a nosotros y nosotros ahora estamos vestidos de Cristo. Por lo tanto, ¿verdad?, el enemigo nos atacará en nuestros sentimientos. Es que no has orado mucho, es que no has leído mucho, es que no has estudiado mucho, es que no has dado mucho, es que de repente te irritas, es que de repente te enojas, es que de repente hiciste esto malo. Entonces atacará allí, ¿verdad? Y ¿qué hará? Te derribará, te paralizará en alguna medida, ¿verdad? Te frenará. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a estar, ¿verdad?, allí como cediendo y el enemigo teniendo la razón, porque atacará, ¿verdad?, tu justicia, te dirá, no eres tan bueno como aparentas ser. Hipócrita. Te dirá hipócrita, falsa. Mira, aparenta ser muy cristiana y no tiene mucho de cristiana. Entonces, el enemigo va a atacar allí, ¿verdad? Si nosotros no estamos vestidos con la justicia que Dios nos dio, y si nosotros no nos tomamos de esa coraza, no vamos a poder estar blindados contra los ataques del enemigo. Y el enemigo, ¿verdad?, nos va a pegar allí en nuestros sentimientos y nos hará estar tristes.
nos quitará el gozo de nuestra salvación. Porque va a atacar, ¿verdad?, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos va a atacar allí. ¿Por qué? Porque usted no tiene puesta esa coraza. Pero cuando está puesta esa coraza, ¿verdad?, usted entenderá que no es lo que usted hace, sino lo que Cristo hizo. No es su obediencia, es la obediencia de Él. No es su justicia, es la justicia de Él. Como dice la palabra de Dios, que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién es ese uno por el cual todos fueron constituidos pecadores? Adán. Pero por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. ¿Quién es esa obediencia? Cristo. Hermano, lo que te hace aceptable, hermana, lo que te hace aceptable y agradable delante de Dios no es tu comportamiento, no es tu manera de vivir, es la manera y la obediencia de Cristo. Nosotros somos aceptos en el amado, nosotros somos aceptados en Cristo. Él nos aceptó no por nuestra justicia, no por obras de justicia, sino por lo que Él hizo. ¿Y qué Él hizo? Fue castigado, fue herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces el enemigo va a atacarte allí. No eres tan bueno. Es que fallas en esto otro. Mira, prometiste orar y no oraste. Prometiste participar en la escuela y no participaste. Y de repente no te quedas en la casa, ¿verdad? Y te dirá y te achacará de una u otra manera como que son tus obras las que van a agradar a Dios. Mucha gente llega como en cierta medida comprando, la aprobación de Dios. Muchos piensan que si ofrendan van a comprar la aprobación de Dios. Y otros dicen, que tengo que salir a predicar, tengo que salir a predicar, tengo que salir a predicar. O sea, como que Dios anduviera buscando predicadores. Y yo no he encontrado ese pasaje en la Biblia. Yo he encontrado un pasaje que es muy diferente, que dice que el Padre busca adoradores. Dije que la Biblia dice que el Padre busca adoradores. ¿O dónde dice que busca predicadores? ¿O maestros o maestras? No. Entonces el Padre busca adoradores. ¿Y qué es un adorador? Un adorador, ¿verdad?, es el que se da cuenta, reconoce lo grande que es Dios, lo maravilloso que Él ha hecho, ¿verdad? Y es una persona llena de gratitud. Y esa persona llena de gratitud es una persona gozosa. Es una persona que está alegre y contenta. ¿Saben? Una de las cosas que el enemigo hace cuando tú no tienes puesta la coraza de la justicia de Dios es quitarte el gozo y la alegría. Es porque usted no está acorazado con la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios, bienaventurado aquellos cuyos pecados son perdonados. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dice feliz, dichoso aquellos cuyos pecados han sido perdonados. En cierto momento usted entregó su vida a Cristo y sus pecados fueron perdonados, borrados. Dice que nuestros pecados Él se los echó a su espalda. Dice que Dios tomó nuestros pecados y se los puso a su espalda. ¿Qué quiere decir? Que si alguien le pregunta, ¿verdad? O el acusador va y dice, oye, y Dios dice, ¿dónde? Y mira, y verá nuestros pecados. No, dice que lo echó a lo profundo del mar. Hermano, hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Dios nos ha imputado una justicia que no es nuestra. Por lo tanto, eso nos hace vivir, ¿verdad?, firmes y estar gozosos. Un cristiano que está puesto la coraza de justicia de Dios es un cristiano gozoso, alegre, contento. Porque sabe que su aceptación no radica en su obediencia. Porque si fuera nuestra aceptación por nuestra obediencia, no tendríamos un camino expedito para acercarnos a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en hebreo, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia. ¿Por qué nos podemos acercar confiadamente? Porque el camino está abierto, está expedito. Hay uno que pagó por nuestros pecados, que es mi justicia. No es lo que yo hice, sino su justicia es mi justicia. Amén. Por eso dice en Romanos 1:17, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe para fe. Amén. Me gusta lo que dice Romanos. Vamos a ver algunos versículos. Romanos 3, vaya conmigo. Romanos capítulo 3. Versículo 21 dice, más ahora, así la ley y la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todo el que cree en Él, porque no hay diferencia.
¿cómo viene y cómo nos llega esta justicia? Por creer en Jesucristo. Yo creo en su sacrificio, yo creo en su muerte, yo creo en su resurrección. Y soy justificado. ¿Abraham fue justificado por las obras de la carne, por obedecer la ley o por su fe al creerle a Dios, que es el que justifica? Dios es el que justifica. Dije que Dios es el que justifica. Dios es el que nos declara justos. Y si Dios nos ha justificado, ¿quién nos va a poder condenar? ¿El enemigo podrá? No, porque si yo tengo puesta esa coraza, ¿verdad? Mis emociones están protegidas, mis sentimientos están protegidos, mi gozo, ¿verdad? Que vienen de mis emociones está contento y alegre. El gozo del Señor es mi fuerza. ¿Por qué? Porque la coraza de justicia es la que me protege contra todo ataque del enemigo. Gracias a Dios por su justicia. Gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que Él hizo. Ahora usted dirá, pero y bueno, ¿y cómo tengo que comportarme? Hay gente que piensa equivocadamente, Dios me justificó, ¿verdad? Estoy justificado, su justicia mi justicia, su obediencia mi obediencia. Por lo tanto, yo ahora no tengo participación alguna en el asunto. Vivo como quiero, hago lo que quiero, ¿verdad? Me mando solo. ¿Sí o no? Hay mucha gente así. Pero yo le quiero leer un pasaje que le va a derribar. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 7 dice, hijitos. Ahí habla para creyentes, no le habla al mundo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, cristianos, creyentes, hermanos, amados, hijitos le dice, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo como también Él es justo. Que nadie nos engañe. El que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo. ¿De qué nos está hablando? Jesús dijo de otra manera, haced el árbol bueno y su fruto será bueno. Pero si el árbol es malo, ¿cómo va a ser su fruto? Pero si el árbol es bueno, ¿cómo va a ser su fruto? Y después Jesús dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las borracheras, la envidia, todo lo malo sale de acá, de adentro. Entonces ahora, si nosotros hemos sido justificados, y ser justificado es ser declarado justo, o sea, Dios nos declaró justos. Amén. O sea, Dios nos ve justos por el sacrificio de Cristo. Ahora el problema es que ¿cómo usted se ve? No me veo muy justo. ¿Por qué? Porque usted ve sus obras. Yo les he hablado y he enseñado mucho, ¿verdad? Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. Hay una diferencia abismante en lo que somos y en lo que hacemos. El manzano es manzano por naturaleza, pero lo que da el manzano, el fruto que da, ¿qué es? Manzanas. Usted puede distinguir entre el manzano, el árbol en sí, y la manzana. Hasta un niño, ¿verdad? Se daría cuenta, una cosa es el manzano y otra cosa es la manzana, el fruto. Y aquí la palabra de Dios dice que el que hace justicia, o sea, el que tiene un buen fruto, es porque primero fue hecho justo. El gran error de muchas personas es que dicen, no, yo voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacer esto otro, voy a dejar esto y voy a dejar esto otro para llegar, ¿verdad?, a tener comunión con Dios, para llegar a ser una buena persona. Yo quiero ser una buena persona, por lo tanto me voy a esforzar. Esa no es la manera, esa es entrar en la justicia personal. Lo que Dios ha hecho, nos ha dado un corazón nuevo, ha puesto espíritu
espíritu nuevo dentro de nosotros, nos ha resucitado a una vida nueva, por lo tanto ha hecho del árbol malo, nosotros caídos, ¿verdad? Ha hecho un árbol bueno, por lo tanto, si usted ha sido justificado por la justicia de Dios, por lo tanto, el que hace justicia es porque es justo. Ahora, Abel, ¿por qué llevó un buen fruto, llevó, más bien dicho, una buena ofrenda al Padre? Abel, ¿por qué llevó? Y la palabra de Dios dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. O sea, que Abel fue justificado porque él llevó una ofrenda. La palabra de Dios dice que Dios se agradó del justo Abel. O sea, Abel era justo porque era un hombre de fe. Entonces Dios se agradó, ¿verdad?, de este justo Abel. Primero tuvo que ser hecho justo Abel para dar un buen fruto. Nosotros lo vemos al revés. Nosotros pensamos, no, tengo que dar buen fruto, tengo que dar buen fruto, tengo que dar buen fruto. Y le da y se esfuerza, ¿verdad? Y se da cuenta que fracasa. ¿Cuántos se han dado cuenta que fracasan en tratar de mejorar la naturaleza humana? Usted trata de arreglarse, ¿verdad? Voy a leer más la Biblia, voy a escuchar más, voy a ver esto, voy a asistir más para de alguna manera, ¿verdad?, mejorarse. Y usted no se va a mejorar porque Dios no tiene remedio ni mejorar para usted. Dios, ¿qué es lo que tiene? Muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Muerte, ya no vivo yo. O sea, ya he muerto. He muerto al mundo, he muerto a la carne, he muerto a Satanás. Dios me ha hecho una nueva persona. Y cuando dice muerte, está hablando, ¿verdad?, de que hay término, conclusión, se acabó. Antes, ¿verdad?, yo hacía lo malo porque mis obras eran malas, porque era una naturaleza injusta y caída, pero Dios ha puesto ahora su justicia en mí, me ha perdonado, me ha declarado justo, por lo tanto yo vivo de acuerdo a lo que Dios ha dicho. ¡Wow! ¿Saben ustedes que esto a mí me costó mucho entenderlo? Porque la religión juega al revés. La religión trata de cambiarte desde afuera hacia adentro. Eso hace la religión. Ese pelo, esa ropa, esa palabra, ese vocabulario, ese día, esa hora, la Biblia, o sea, todo es externo. La religión trata de cambiarte desde afuera, modificarte desde afuera. Lo que Dios hace el árbol bueno. Y si el árbol es bueno, su fruto va a ser bueno. ¿Cuántos árboles malos habían aquí? Pero en cierto momento de nuestra vida, ¿verdad?, Dios derribó ese mal árbol, murió con Cristo y levantó un árbol nuevo, un árbol bueno. Y ahora ese árbol bueno va a dar buen fruto. Por eso Juan el Bautista dijo, el hacha está a la raíz del árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será echado al fuego. Pero el que está en mí y lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto, dice la enseñanza, ¿verdad?, de la vid. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de algo interno. Nuestro corazón va a estar protegido, ¿verdad? Cuando nosotros nos colocamos esa coraza, el enemigo no me puede. No me puede, me va a recordar. Mira, acuérdate lo que hiciste y acuérdate de allá. Y ahora, ¿cómo Dios me ve? Es lo que yo debo procurar cada día, vivir de esa manera en la posición que Dios me ha dado. Yo no me puedo echar a la cartera, ¿verdad?, y decir, no, ya soy justo, Dios me justificó, ¿verdad? Y sigo siendo grosero, sigo siendo avaro, sigo siendo mentiroso. No puedo. ¿Sí o no? Porque he sido justificado ya no me da placer lo malo. ¿Cuántos se sienten felices cuando han cometido un pecado? ¿Cómo nos sentimos? Hay una naturaleza nueva dentro de nosotros, ¿verdad?, que ya no quiere. ¿Para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si ya tengo paz? ¿Para qué pecar, verdad? Eso no me va a hacer feliz. Y aunque el enemigo venga, ¿verdad?, con sus estrategias, venga con sus artimañas a decirme, ¿verdad?, tú no calificas. Yo digo, sí, yo califico. Cristo es el que califica por mí. Él es el que murió, también el que resucitó. El que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Él es mi justicia. Y Dios me muestra en la Escritura y me dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me he agradado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
No soy yo, es Él. La vida cristiana es Cristo en nosotros. Por eso Jesús dijo, voy pues a preparar lugar. Y cuando vuelva por ustedes, dice, os tomaré a mí mismo. ¿Qué va a tomar cuando venga a buscar? ¿Te tomará a ti? ¿Tu esencia? No, tomará todo lo que hay de Cristo en ti, que el Espíritu Santo ha logrado formar en ti. Hermano, Dios nos ha provisto de armas preciosas. Estas piezas de esta armadura son esenciales, fundamentales. David, después de haber pecado, clamó desde lo profundo de su corazón y decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Él lo perdió después de haber pecado. Así que si usted no es un cristiano feliz es porque no está vestido con la coraza de justicia, no ha tomado la justicia de Dios. Y solamente la justicia de Dios hará que usted viva justamente. Lo que debe caracterizar a los hijos de Dios en este mundo no es una vida de santurrón. Lo que debe caracterizar a un hijo de Dios es el que hace justicia. Solamente aquellos que están acorazados con la justicia de Dios, con lo que Dios ha hecho en Cristo, son los que pueden vivir realmente una vida justa. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está, Padre. Gracias.